Quiero saludar en esta parte del programa a Zairán Rivas. Ella es integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Es la pareja de Jesús Armas, quien fue secuestrado por el régimen madurista el pasado 10 de diciembre del 2024. Y fue presa política también. Zairán, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Dania, por la invitación. Zairán, hoy comenzó la ruta con la asistencia de familiares de distintos o de distintas regiones en Venezuela. Sí, hoy inició la ruta con una presencia de más de 70 familiares, en los cuales tuvimos familiares que tienen presos políticos en el Helicoide, en Tocorón, en distintos comandos policiales, que es otra de las realidades que poco se saben, pero que hay muchos presos políticos regados en el país en distintos comandos policiales de la PNB, el CICPC, etcétera. También familiares de presos políticos que están, por ejemplo, en las sedes de la PNB de Caracas, y que por supuesto durante todo este tiempo se les han violado absolutamente todos sus derechos, se incrementan las violaciones de estos derechos. Y también, Idania, participaron familiares de presos políticos que han sido excarcelados, que una de las cosas que además hemos resaltado es que lamentablemente en Venezuela, cuando te escarcelan no se acaba la cruz que vive la familia, por decirlo de alguna manera, sino que hasta se incrementa, porque los familiares viven la constante angustia, inclusive de lo que es vivir en la incertidumbre de que una persona que está en Margarita, si no tiene como costear mensualmente un pasaje para venir a Caracas, puede correr el riesgo de volver a ser privados de libertad. Claro, pareciera que lo hacen de forma, o sea, exprofeso. Es decir, mientras más le complican la movilidad a la familia, pareciera que ellos están mejor. Si los detenidos están en un centro cercano a la familia, no pasan 2 o 3 meses sin que los muevan para que sea más complicado llegar hasta donde están. Así es, y es una situación realmente de, mira, crueldad. Y yo decía hoy en una entrevista temprano de afianzar lo que es el terrorismo de Estado, porque es cuidado con lo que tú haces, porque mira, no es solamente que te llevamos detenido, sino que te desaparezco, que es el nuevo patrón que hay en Venezuela. No es que solamente te llevamos detenido, sino que te desaparezco y no tienes visita, hasta nuevo aviso después que tus familiares saben dónde están. Como el caso de más de 20 presos políticos en el Helicoide, que son grupos que ya algunos tienen 7 meses en aislamiento prolongado, sin ningún tipo de visita, sin contacto con los familiares, y que realmente es una situación que, por ejemplo, esta situación que viven los excarcelados, que tienen que venir una vez al mes a Caracas y que viven una película de terror porque sienten que si no se presentan van a volver a ser privados de libertad, porque además salen bajo condiciones de gran amenaza. Otros de los familiares que están en el interior y tienen que venir a Caracas a traerle pertenencias en lugares como el Helicoide, siquiera pueden verlo. Y realmente es una situación, bueno, en el caso de Jesús, igual que este grupo de 20, no tienes visitas, no tienes comunicación con ellos, no tienen llamadas, es un aislamiento completo donde realmente tú no sabes si están bien, si no están bien, si están comiendo, cómo están de salud. La única garantía es que, bueno, le estás llevando comida y con la fe que se la den y que puedan comer. Claro, porque tampoco tiene certezas a Irán de si reciben o no lo que les están llevando. Sí, la única fe de vida que tenemos es la ropa sucia. Como lo decía la esposa de un preso político, nunca le habíamos dado tanto valor a una ropa sucia, y poder oler la ropa sucia de alguien y que tenga el olor de esa persona que tú conoces o con la que compartiste tanto tiempo, te dices, wow, sí está vivo, sí se está colocando la ropa, al menos me está regresando ropa que le envié. Entonces, quiere decir que sí se le está colocando, que te pidan medicamentos que tú sabes que él usa, y entonces tú sabes que, bueno, que
de alguna manera se los está tomando, pero al mismo tiempo es una incertidumbre porque tú no sabes cómo está la persona, no sabes cuál es su estado físico, mental, cuál es su situación psicológica, de qué manera está, si la comida que le estás llevando todos los días realmente se la está comiendo. Entonces realmente es una situación de incertidumbre que además además de incertidumbre, se convierte en una forma de tortura, tanto para ellos como para sus familiares. Porque hay madres que ya no saben qué decirle a sus hijos cuando después de 5 meses, 6 meses le dice, pero porque yo tengo 7 meses sin ver a mi papá. O señores mayores, como en el caso de los papás de Jesús, que su papá nos pregunta si será que su hijo está vivo. Porque, por supuesto, nunca se habían enfrentado a una situación de este tipo. O sea, realmente es una situación cruel y criminal porque las familias ya básicamente les han arrebatado todo. Y hasta esa posibilidad, ya le arrebataste un ser querido de su casa y ahora también le arrebatas la posibilidad de verlo, de tocarlo, de saber si al menos está vivo. Una llamada, Idania, ni Claro, siquiera se les permite. claro. Ahora, Zairán, ¿qué hace la diferencia? Es decir, ¿por qué unos presos tienen un aislamiento absoluto, total, cruel, vengativo, pienso yo al final, y otros no? Mira, yo creo que esto es parte de, como te decía, en primer lugar, de afianzar las prácticas de terrorismo de Estado, ¿no? Porque primero fueron no visitas, no llamadas, pero después ahora se sumó la desaparición forzada. Absolutamente. Y sobre todo, y Dani, es importante también resaltar que este patrón se ha repetido en los altos perfiles y en esta nueva represión más selectiva que se ha instaurado contra dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, es una forma de afianzar el terrorismo, de darle un mensaje a la oposición, de decirle no es solamente que esté en juego tu libertad, es que te vamos a desaparecer, es que no vas a tener contacto con tu familia, porque no es casualidad que de absolutamente todos los presos políticos postelectorales que están en el helicoide, como es el caso de Freddy Superlano, Américo de Gracia, Perkins Rocha, Viallo Pirelli, Carlos Azuaje, Luis Palop, Jesús Armas, quien es mi pareja, el grupo de la alcaldía de Maracaibo, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez, Noel Álvarez, Luis Tarbay, todo ese grupo que los unifica el hecho que, bueno, Roland Carreño, el hecho que son dirigentes políticos, dirigentes sociales, activistas políticos o defensores de derechos humanos, ¿verdad? Ninguno tiene visitas. Entonces, obviamente esto es una forma de afianzar un patrón de mayor persecución contra los dirigentes políticos y sociales y además que denota que son presos políticos que como ellos mismos te los han dicho, mira, tienen dueños y dependen de una orden de arriba y nosotros sentimos que también son tratados como fichas de cambio en cualquier momento y hasta sentimos que son unos rehenes porque ni siquiera tienes ningún tipo de garantías de cómo están. Y Dania, a todos se les ha violado el derecho a la defensa. Se han sido presentados en audiencias clandestinas. Además de que no se les permite y no se les garantiza el derecho a la defensa y tener un abogado privado, ni siquiera el defensor público puede visitarlo y puede tener contacto con el preso político. Afirmamos y pensamos y reflexionamos de que son unos rehenes porque muchos de ellos, y Dania, como en el caso de Jesús, hasta la semana pasada, y esta semana vamos a volver a insistir, aún no salen en el sistema. Tú vas al Palacio de Justicia, a la defensa pública, y te dicen que no, ay, mira, y te lo dicen así, es preso político. No salen al sistema. Mira la carpeta aquí que tenemos y ni siquiera nos salen reportados como detenidos. No sé cuál es el defensor público, no sabemos cuál es el fiscal, no sabemos cuál es el tribunal en el que está. Seguramente está en un tribunal de terrorismo, porque a todos les colocan terrorismo. Eso es lo que te dicen, pero no podemos saber dónde está. Entonces es una situación de desprotección Claro.
como Claro. nunca, que tú tienes, y que además de que siquiera puedes tener contacto con el defensor público que lleva su caso, bueno, pues se le suma que ni siquiera tienes contacto con ellos. Mm. Ahora, Zairán, ustedes, familiares, hermanos, esposos, parejas, madres, se han convertido en activistas de calle con un coraje absoluto, persisten una y otra vez. ¿Da resultado? Mira, nosotros creemos que sí. Y hay que seguir insistiendo, porque la única forma de liberar un preso político es la resistencia y la persistencia, y no olvidándonos y no dejar que el silencio los olvide. Además, que nosotros sabemos que hay muchos defensores y fiscales y jueces que están cooptados por el régimen, pero que en el fondo cada comunicación que llega con los casos de los presos políticos les llega. Y además que nosotros hacemos énfasis en que hay que agotar los mecanismos legales nacionales y que hay que agotar la institucionalidad. Y además que en el pasado nosotros vivimos casos como en Tocorón y Tocuyito. Ya en Tocuyito no quedan presos políticos, los trasladaron todos a Tocorón, pero en Tocorón y Tocuyito no les permitían a los familiares paquetería. Y gracias a las protestas que se hicieron, fuimos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, tuvieron que quitar el vidrio de Tocorón porque hacían recibir a los familiares las visitas a través de un vidrio y un teléfono, y tuvieron que comenzar a aceptarles paquetería. Por supuesto, una cosa que igual no garantiza la dignidad y las condiciones humanas de reclusión que debería tener un preso político, porque le permitían a los familiares, cuando lo dejaron, un botellón de 5 litros de agua para 15 días y 1 kilo de chuchería. Y los familiares nos hacían permanentemente denuncias de que la comida que recibían en muchas oportunidades era comida descompuesta, con gusanos, con uñas y una cantidad de atrocidades y además los familiares te expresaban su preocupación porque veían a muchos de los presos políticos con 10 kilos menos, 20 kilos menos, entre otras cosas. Entonces, gracias a esa presión que se ha realizado, han tenido que tomar acción, lograr tener que darles respuestas a muchos familiares, lograr darles algunas mínimas condiciones a los familiares, y sabemos que también en eso ha influido muchas de las excarcelaciones que se han producido en el país, que por supuesto se han producido en una política de puertas giratorias, porque nosotros del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, desde el 16 de noviembre comenzamos a documentar excarcelaciones. Y justo, bueno, en el caso de Jesús Armas, el mismo día, casualmente, paradójicamente, irónicamente para este régimen, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevan detenido a Jesús, y ese día se estaban produciendo escarcelaciones, que estábamos recibiendo las informaciones de ellos, y bueno, y se llevaron también el chofer de la embajada de Argentina, que por cierto también está en este grupo del helicoide, que está aislado, incomunicado y no recibe visitas. Se llevaron detenido a Luis Paloc y así. Pero es la única manera que tenemos, y estamos dispuestos a agotar los mecanismos que sean necesarios, y sobre todo en persistir, en ser constantes, en que bueno, nos tendrán que ver un día a la semana fuera de las instituciones del Estado hasta que se vean obligados a dar respuesta. Nos Claro. verán a los familiares a las afueras, porque es que si no, lo único que le queda a los presos políticos entonces es el olvido, porque de una u otra forma no tenemos siquiera a quién más acudir, y además como te decía, se suma esta situación de angustia y de ansiedad y de tortura a los familiares, que no sabes cómo están, si están vivos, si no están vivos, porque no tienes contacto con ellos. Claro, claro. Zairán, finalmente, la ruta, la actividad que han llamado la ruta de la justicia, entiendo que va toda la semana. Sí, sí, esta es en el marco de esta persistencia que nos hemos planteado, de mantener esta constancia de la lucha por la libertad de los presos políticos. Nos planteamos una ruta que permita
tocar todas las instituciones del Estado que de alguna manera tienen competencia con lo que está pasando con los presos políticos. En este sentido nos planteamos una ruta de una semana completa donde el día lunes, hoy, se inició y se fue al Palacio de Justicia, de donde están los tribunales. El día de mañana se va a ir a la sede de la Defensa Pública, el día miércoles se va a ir a la Defensoría del Pueblo, el día jueves se va a ir al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y finalmente el día viernes se va a finalizar en la sede principal del Ministerio Público, en la Fiscalía, y en cada una de ellas se tienen exigencias puntuales. En el día de hoy se exigió lo que está pasando con los habeas corpus, donde siquiera le reciben a los familiares los habeas corpus. Bueno, en el caso de Jesús nunca lo recibieron. Nunca recibieron el habeas corpus donde intentábamos saber dónde estaba. En otros familiares se han tardado para recibirlo. A veces los reciben, pero no supone ningún tipo de respuesta o de accionar. Se reciben, pero igual los familiares no tienen respuestas de dónde están de manera oficial sus familiares. Esto que te comentaba, que los familiares siquiera puedan tener información de cuál es el defensor público, cuál es el tribunal, cuál es el fiscal, y por supuesto también exponer de forma dramática todo lo que está pasando con el caso de los excarcelados, que los familiares viven una situación dramática y la exigencia de que sus presentaciones sean trasladados a los lugares pues en donde ellos viven, y así en la defensoría, que el defensor, o sea, la defensoría cumpla su papel de tomar acción ante estas atrocidades que se están cometiendo con los familiares. En el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, seguir visibilizando y denunciar las condiciones de reclusión inhumanas en las que están sometidos los presos políticos, el aislamiento, y bueno, y en la fiscalía, además de exigir pues la libertad plena e inmediata, que es el eje transversal de todo esto, que se investiguen las muertes bajo custodia, que se investiguen las muertes después, incluso de liberaciones, los casos de abusos y de torturas que se han perpetrado, y por supuesto todas las detenciones arbitrarias que se han suscitado en el país. Quiero agradecer a Zairán Rivas, integrante del Comité de Familiares, Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, expresa política. Ella misma, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, gracias por acompañarnos, y bueno, gracias por seguir visibilizando la situación de todos los presos políticos, que le pedimos que de esta forma tan solidaria lo sigan haciendo. Gracias. Siempre que podamos, Zairán, siempre que podamos.